Cuando Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, porque tú bien sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo. Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Y añadió: fíjame tu salario y te lo daré. Pero Jacob le respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo, porque tenías poco antes de que yo viniera y ha aumentado hasta ser multitud. El Señor te ha bendecido en todo lo que he hecho. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa? ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada, y todos los corderos negros y manchados o moteados de entre las cabras, y ese será mi salario. Mi honradez responderá por mí el día de mañana, cuando vengas a ver acerca de mi salario. Todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y negro entre los corderos, si es hallado conmigo, se considerará robado. Y Labán dijo: muy bien, sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó Labán los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas o manchadas y todo lo que tenía algo de blanco de entre los corderos, todos los negros, y los puso al cuidado de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba el resto de los rebaños de Labán. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó las tiras de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas. Y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños, en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños junto a las varas, y los rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y puso los rebaños en dirección a lo rayado, y todo lo negro en el rebaño de Labán, y puso su propio rebaño aparte. No lo puso con el rebaño de Labán. Además, cada vez que los más robustos del rebaño se apareaban, Jacob ponía las varas a la vista del rebaño en los canales para que se aparearan frente a las varas. Pero cuando el rebaño era débil, no las ponía, de manera que las crías débiles vinieron a ser las de Labán y las robustas de Jacob. Así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. Pero Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha hecho toda esa riqueza. También Jacob observó la actitud de Labán, que ya no era amigable para con él como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Jacob pues envió a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba su rebaño, y les dijo: veo que el semblante de su padre no es amigable para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que he servido a su padre con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Sin embargo, Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía: las moteadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría moteadas. Y si decía: las rayadas serán tu salario, entonces todo el rebaño paría rayadas. De esta manera, Dios ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Y sucedió que por el tiempo, cuando el rebaño estaba en celo, alcé los ojos y vi en sueños que los machos cabríos que cubrían a las hembras eran rayados, moteados y abigarrados. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy.
Y él dijo, levanta ahora los ojos y ve que todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras son rayados, moteados y abigarrados. Pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron, ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán, arameo, al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía. Se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y los persiguió por 7 días y los alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Y no me avisaste para que yo pudiera despedirme con alegría y cantos, con panderos y liras. ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo el poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo, de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Ahora, ciertamente te has marchado porque anhelabas mucho la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste a mis dioses? ¿Por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. Pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo de entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entonces Labán entró en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en sus aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros 2. Estos 20 años yo he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Tú los demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño. Y 10 veces has cambiado mi salario.
Si el Dios de mi padre, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no hubieran estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Respondió Labán a Jacob: las hijas son mis hijas, y los hijos mis hijos, y los rebaños mis rebaños, y todo lo que ves es mío. Pero ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas dieron a luz? Ahora bien, ven, hagamos un pacto entre tú y yo, y que sirva de testimonio entre los dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y Jacob dijo a sus parientes, recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón y comieron allí junto al montón. Labán lo llamó Jegar Sahaduta, pero Jacob lo llamó Galed. Entonces Labán dijo: este montón es hoy un testigo entre tú y yo. Por eso fue llamado Galed y Mizpa, porque dijo: que el Señor nos vigile a los dos, y cuando nos hayamos apartado el uno del otro, si maltratas a mis hijas o si tomas otras mujeres además de mis hijas, aunque nadie lo sepa, mira, Dios es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob: mira este montón y mira el pilar que he puesto entre tú y yo. Testigo sea este montón y testigo sea el pilar de que yo no pasaré de este montón hacia ti, y tú no pasarás de este montón y de este pilar hacia mí para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Dios de sus padres, juzgue entre nosotros. Entonces Jacob juró por el que temía a su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy de mañana, besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo. Entonces Labán se fue y regresó a su lugar. Puede tomar su asiento. Fue una lectura bastante amplia, pero creo que hay mucho que aprender el día de hoy. Y antes de que podamos continuar, yo quisiera que oráramos para que el Señor nos pueda hoy hablar a través de su palabra. ¿Sale? Señor, te damos gracias por este día. Y Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, yo pido que el día de hoy me puedas usar como un instrumento por el cual tú puedas hablarle a cada corazón que está aquí sentado el día de hoy, a cada mente también que está sentado aquí el día de hoy, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo para que nos redarguya, para que nos instruya, Señor, y que nos corrija todo aquello que tiene que ser corregido, Señor. Que tu palabra hable a cada uno de nosotros de manera especial. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que tu espada de doble filo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Alguna vez usted ha sido víctima de algunas injusticias? ¿Alguna vez ha sufrido por situaciones no favorables por parte de algunas personas? ¿Ha experimentado dolor, angustia, temor por lo que otras personas puedan hacer o puedan dejar de hacer? Cuando atravesamos por alguna de estas situaciones, necesitamos tener, hermanos, una perspectiva celestial de estos acontecimientos, una mirada hacia el cielo del por qué y para qué están pasando estas cosas. No sé si usted, cuando pasa algo, se pregunta: ¿por qué está pasando esto? Yo creo que nuestra pregunta acertada tendría que ser: Señor, ¿qué me estás enseñando el día de hoy con esta situación peculiar, específica, en la cual tú me estás permitiendo atravesar? Y yo creo que lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy, lo que yo quisiera convencerlos, es que si permanecemos en Cristo, las incertidumbres y adversidades de este mundo serán para nuestro bien. Se lo voy a repetir: si permanecemos en Cristo, las incertidumbres y adversidades de este mundo serán para nuestro mayor bien. La semana pasada estuvimos estudiando y estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo Jacob estuvo trabajando y fue engañado por Labán, su suegro, durante 14 años para casarse con la bonita, habíamos mencionado. ¿Recuerdan? Y esto fue por tomar decisiones sin consultar al Señor, que estaba viviendo este proceso Jacob. Y como Dios también, vimos la semana pasada, empezó a cumplir
una de sus promesas de darle descendencia a través de tener hijos con sus 2 esposas y con las siervas de sus esposas. Entonces el día de hoy llegamos aquí a este punto donde Jacob expresa el deseo que él tiene de volver a Canaán, a la tierra de sus padres. Y cuando Jacob expresa este deseo de irse, inmediatamente a Labán no le gusta esto que acaba de oír. Labán entiende que el medio por el cual él ha sido bendecido está a punto de irse. Y dice la palabra que él multiplicó muchísimo por el trabajo de Jacob. Imagínense, su fuente principal de ingreso estaba a punto de irse. Como Labán no quiere perder su bendición, vemos que le hace una propuesta a Jacob de quedarse por más tiempo y le ofrece un salario. Y le dice, ¿sabes qué? Tú mismo pon tu salario y te lo voy a dar. Jacob responde afirmando que la bendición que Labán ha obtenido del Señor es por causa del trabajo esmerado que Jacob ha hecho. Ya desde aquí vemos ahora a Jacob reconociendo que es Dios quien está bendiciéndolo. Es Dios quien está mostrando que ha estado con él. ¿Recuerdan anteriormente que le dijo como de forma condicionante, si tú vas conmigo, entonces voy. Si no me dejas, entonces voy. Si haces esto, entonces te obedezco, como condicionando al Señor. Pero aquí ya está entendiendo que todos los esfuerzos que Jacob está haciendo son bendecidos y son respaldados porque Dios está con él. ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Jacob ahí en Génesis 28:15? ¿Qué le dijo? Yo estaré contigo, te guardaré y no te dejaré. Pero aún así, su salida, o sea, el regreso de Jacob a la tierra prometida, donde Dios le había dicho que iba a regresar, se ve como comprometida. ¿Por qué? Porque Labán no le está permitiendo irse. Y luego vemos ahí en el versículo 31 y 32 del capítulo 30. ¿Qué te daré?, preguntó Labán. No me des nada, respondió Jacob. Y mire esto, volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño si tan solo haces esto por mí. Y luego él está pidiendo las ovejas. Dice, déjame pasar por entre todo tu rebaño hoy, apartando de él toda oveja moteada o manchada y todos los corderos negros y las manchadas o moteadas de entre las cabras, ese será mi salario. Y aquí le voy a explicar un poquito esto. Yo no soy tan buen arriero como dicen por ahí, pero lo que sí más o menos he entendido es que en la naturaleza las ovejitas blancas regularmente son blancas todas, y cuando se aparean unas con otras blancas pues salen más blancas, y es muy raro que vayan saliendo unas manchadas o moteadas. Las ovejas moteadas o manchadas se refiere a que tienen como manchas como las vacas, o regularmente las cabras son de color oscuro, y cuando salían moteadas salían como pelirrojas, eran como una excepción. ¿Sí va entendiendo? Lo que Jacob aquí está proponiendo es que Labán le deje pasar nuevamente por su rebaño y que pueda escoger para sí mismo aquellas ovejas que, en otras palabras, eran la minoría. Él dijo, tienes muchísimo, pero yo quiero que me des lo poquito que tú tienes para yo irme con eso. Pero con lo que Jacob no contaba es que nuevamente, como lo vimos la semana pasada, el engañador iba a salir engañado por tercera ocasión. Porque vemos ahí en el verso 35, aquel mismo día, antes de que Jacob siquiera pudiera ir otra vez al rebaño de Labán y poder seleccionar los animales que ya habían convenido que se iba a quedar, aquel mismo día Labán fue antes que Jacob y buscó a todos los animales manchados y moteados y se los dio a sus hijos para llevárselos a una distancia de 3 días, para que cuando Jacob llegara a recibir su sueldo, lo que habían pactado, la paga de su trato que ya habían quedado, no encontrara absolutamente nada para él. ¿Esto qué estaba significando para Jacob entonces? Que no iba a poder regresar a la tierra prometida, que no iba a poder cumplir o no se iba a poder hacer la promesa de Dios bajo sus propios medios.
Vemos cómo Labán usa nuevamente el engaño para evitar que Jacob se vaya. Ya lo había engañado para obtener a sus esposas. Como bien lo dije, 7 años por Lea y 7 años por Raquel. Tal vez el error de Jacob fue confiar otra vez en Labán, confiar otra vez en el engañador, confiar otra vez en el hombre y no confiar en Dios, quien ya había demostrado que había estado con Jacob. Jacob tenía la oportunidad de tener lo suyo para proveer a su casa y volver, pero vemos cómo que el sueño de Jacob queda hecho pedazos al él llegar y no encontrar nada de lo que ya se había pactado. Labán, sin ningún miramiento, le quita todo en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí yo le quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Alguno de ustedes se siente identificado con esto? ¿Alguno de ustedes ha sido defraudado por alguien? ¿Alguno de ustedes ha sido estafado por alguien? ¿Alguno de ustedes ha quedado en algún convenio con alguien de palabra, de promesa y que al final simplemente se eche para atrás sin ningún miramiento? Si su respuesta es no, déjeme decirle que en algún momento de su vida le va a llegar. Y no es porque yo quiera desearle el mal o no es porque yo quiera ver que le pasen cosas malas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo contaminado por Satanás totalmente y por el pecado. Un mundo que debido a la maldad del hombre es incierto, es adverso y muchas veces también es cruel y despiadado. Esto es con lo que vamos a lidiar todos los días. Inminentemente esta situación se nos va a presentar a nosotros alguna vez en nuestras vidas. Así que yo quisiera hablarle de 3 verdades que harán que podamos enfrentar estas adversidades con paz, con tranquilidad y con la mirada puesta en el cielo, como dice la palabra. Número 1, que Dios provee. Esta es una verdad. Número 2, que Dios protege. Esta es otra verdad. Y número 3, que Dios hace justicia. Y vamos a desarrollar esta idea que Dios provee en la primera sección. Algo que vemos aquí en estos capítulos es que Dios está cumpliendo la promesa de estar con Jacob y no abandonarlo, no dejarlo. Jacob no está solo porque estamos viendo que está prosperando en las decisiones que él está tomando. Y vemos ahí a partir del verso 37 un método de reproducción implementado por Jacob bastante raro. Incluso yo podría decir como que medio supersticioso, medio místico. ¿Qué hace? Corta ramas, le quita la corteza y hasta que las deja blancas y pone estas ramas en donde están los abrevaderos, donde van a tomar agua, donde se aparean los animales, para que curiosamente da un resultado. Nacen crías moteadas, manchadas y rayadas. Yo creo que no hay como alguna comprobación científica. Por ahí Osvaldo tiene animalitos y nos podrá decir si se puede comprobar científicamente si al combinar 2 ovejas blancas vaya a salir una de color o una manchada, una moteada. Yo creo que las probabilidades estaban en contra. Jacob lo hace probablemente por alguna tradición que él ya conocía o tal vez alguna artimaña que él ya traía inculcada en él. Pero lo interesante es que a pesar de esta creencia y a pesar de los esfuerzos o métodos humanos, Dios está proveyendo para Jacob y está cumpliendo la promesa que anteriormente le había hecho. No sabemos cómo está pasando esto, pero está aconteciendo. Nosotros sí sabemos porque ya no sabemos la historia. Es Dios quien estaba cumpliendo la promesa a Jacob de estar con él. Es increíble pensar que aunque las probabilidades eran muy, muy, muy bajas, por no decir nulas, vemos cómo Dios en su gracia está interviniendo para que estas crías salgan manchadas, moteadas y rayadas. Y el resultado de esto, de esta intervención divina, es que Jacob, leamos ahí en el versículo 43, está prosperando en gran manera.
y tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Qué carácter de Dios nos está mostrando este pasaje? Que Él cumple sus promesas a pesar de cómo hemos visto que es Jacob, de las decisiones malas, equivocadas que Jacob está tomando. Aún así Dios ha permanecido fiel con él. Si el futuro de Jacob se hubiera dependido totalmente de Labán, bien lo dijo Jacob, me hubiera ido con las manos vacías. Pero Dios está proveyendo para lo que Jacob necesita. Él necesita un sustento para poder regresar a Canaán. Si usted ha hecho algún viaje o se ha mudado alguna vez de casa o de ciudad, usted sabe que necesita un recurso para poder moverse de un lugar a otro. Usted sabe que va a necesitar dinero para pagar un transporte. Usted sabe que muchos días de trayecto ocupan muchos días de gastos y no se podía ir con las manos vacías, pero es Dios quien está proveyendo todo. La prosperidad que Dios le da a Jacob tiene todo que ver con el propósito que Dios tiene para él con base en su promesa. ¿Cuál era esa promesa? De que él lo iba a acompañar o iba a estar con él hasta que regresara a Canaán. Y aquí en este punto, hermano, amigo que me está escuchando, yo quisiera que pudiéramos ver a este mismo Dios que está proveyendo la vida de Jacob. Es el mismo Dios que usted y yo tenemos y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En medio de un mundo lleno de injusticias que vivimos, un mundo lleno de adversidades, podemos confiar en nuestro Señor y buscar refugio en Él y en la verdad de que Él está con nosotros y que Él proveerá perfectamente para todo lo que necesitemos. Si usted alguna vez se ha preguntado cómo lo voy a hacer el día de hoy, el Señor le va a proveer todo lo que necesite. Eso es lo que Él nos ha prometido. En Mateo 6 vemos a Jesús que está hablando con sus discípulos y después de decirles, miren a las aves del cielo que no trabajan y comen, y miren a las flores del campo que no hilan, pero se visten preciosas y el Señor las viste. Termina diciendo el versículo 30, ¿no hará Él, o sea Dios, el Padre, su Padre, mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Si alguna vez alguno de nosotros nos hemos sentido así, que ya tenemos la soga en el cuello y que ya no vamos a salir de esa situación, simplemente volteamos a ver la creación de nuestro Dios. Miremos los animalitos, cómo son cuidados por nuestro Dios. Es lo que nos dice la Biblia. Miremos cómo Él va a proveer para todas nuestras necesidades. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Esto es una verdad inmutable. Y por supuesto que habrán tiempos de dificultad, tiempos de injusticias, tiempos de problemas, tiempos de adversidad, en donde la maldad salga a brote por todos lados. Pero el Señor promete, al igual que Jacob, estar con nosotros. Muchas veces no confiamos en Dios porque no lo conocemos. Muchas veces no sabemos cuál es la capacidad de Dios porque ni siquiera hemos contemplado la majestuosidad de nuestro Señor. Su promesa se mantiene fiel, no por quienes somos, sino por quien Él es. Él es fiel a su palabra. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él se basara en base a nuestro desempeño, válgase la redundancia, entonces nosotros ya estaríamos fritos, ya estaríamos muertos, ya estaríamos desahuciados, porque ¿a quién más podremos ir? Si Dios es nuestro buen pastor, Él estará con nosotros, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Y en este punto, quiero pasar a la siguiente verdad, que es Dios protege. Hemos visto cómo Dios provee, ahora vamos a ver cómo Dios protege. En la siguiente parte, en el capítulo 31, vemos cómo la situación entre los hijos de Labán y Jacob se torna un poco tensa, un tanto tensa, un poco conflictiva. Y cómo ellos empiezan a calumniar a Jacob diciendo, Él se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre. Eso hace también que la actitud de Labán tome una actitud hostil.
ya no es amigable como antes, nos dice el texto. Primero, miren la escena, primero Labán no quiere que se vaya porque está consciente de que Dios lo está bendiciendo a través de Jacob, pero ahora ya se siente un tanto celoso, ya piensa que le está robando, ya siente algo ahí en su corazón, alguna enemistad en su corazón que hace que lo vea con unos ojos diferentes. Pero hermanos, esto no es algo que se sale del control del Señor, porque vemos aquí a Dios actuando ahí en el versículo 3 del capítulo 31. Él está viendo todo lo que está pasando y habla con Jacob y le dice: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Pero hermanos, aquí nos sirve mucho el contexto de lo que está pasando en este texto. Los que estuvimos ahí en el taller Entiende tu Biblia recuerdan que los contextos van a cambiar nuestra forma de interpretar un texto. ¿Por qué le digo esto? Porque por un lado, si Jacob regresa, por un lado Labán lo está mirando con hostilidad, o sea, incluso no lo quiere dejar ir y está en peligro, está en juego el regreso a Canaán. Pero por otro lado, si Jacob regresa a Canaán, si se va del otro lado del charco, como dicen por ahí, ¿recuerdan ustedes quién está en Canaán que odia a Jacob? Está Esaú, exactamente. Está Esaú, y lo vimos en el capítulo 27. Jacob es enviado a Padán Aram porque el deseo de Esaú es matarlo a consecuencia de su engaño. Entonces vemos a Jacob que está ahorita en un momento crítico, un momento en el que está todo tenso. Todo apunta a que todo va a salir mal, porque si me quedo no se cumple la promesa y no puedo regresar. Pero si regreso y me las busco cómo regresar, entonces me van a matar. Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿En dónde me quedo? Pero hay una sola cosa que de esto está seguro Jacob, porque ya está tomando pasos de fe basados en esto. Es que Dios estará con él. Porque se lo dijo en el capítulo 28, le dijo: yo estaré contigo. Y se lo acaba de decir ahorita aquí en el capítulo 31, yo estaré contigo, vuelve a la casa de tus padres. En este momento Jacob habla con sus esposas y todos están de acuerdo. Y aquí surge algo muy interesante. Parece que Dios está acomodando todas las piezas problemáticas incluso que pueden impedir el regreso a Canaán. Imaginen la escena que está pasando aquí. ¿Recuerdan lo que pasó el texto anterior, el sermón anterior? ¿Que no las dos hermanas estaban enojadas y estaban enceladas una de la otra y se andaban peleando al marido? ¿Que no estaban enojadas? Pero vemos aquí en este texto que las dos se ponen de acuerdo y les dicen: lo que el Señor te diga, eso haz. Están en común acuerdo. Vemos a Dios actuando en una familia disfuncional, haciéndola funcional para su gloria. No hay historia alguna que no pueda ser redimida por el Señor para la gloria de su nombre, hermanos. Estas mujeres, Lea y Raquel, concluyen diciendo: todo lo que te ha dicho, o sea, Dios, hazlo. Y vemos ahí en el versículo 17 y 18. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Vemos entonces que emprenden un plan sin avisarle a Labán, a su suegro, por el temor que ellos tienen de que no los quiere dejar ir, no quiere dejar ir a Jacob. Entonces huyen a escondidas justo cuando Labán está trasquilando las ovejas. Y me encantan los detalles que nos da la Biblia, porque anteriormente nos dijo que el ganado o las ovejas de Labán eran muchísimas. Imagínense estar trasquilando miles de ovejas. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar?
tomó un buen tiempo para que Jacob pudiera juntar toda su mudanza. Y el Señor ya lo había prosperado muchísimo. Termina diciendo el versículo 30, y tiene tiempo para huir. De paso también Raquel se roba los ídolos y nos dice el texto más adelante que se sienta sobre ellos. Los detalles que nos da la Biblia son interesantes porque nos especifican ciertas cosas de las personas. Incluso nos dejan ver el corazón de algunos personajes. La semana pasada estuvimos viendo el corazón de Lea, cómo fue cambiando poco a poco hasta que dijo, esta vez alabaré al Señor. Y aquí estamos viendo ahora el corazón de Lea. Tal vez ella robó estos ídolos porque ya el Señor está cambiando desde adentro algo en ella. Probablemente esos ídolos, aunque Raquel creció reverenciando estos ídolos en la casa de su padre, ahora ya no significan nada para ella. Y simplemente les va a servir como para pagar el pasaje, ¿no? Y nos dice el texto que no es sino hasta 3 días después que Labán se da cuenta que habían huido, y cuando se entera, toma a sus parientes consigo para perseguirlos. Otros detalles bastante interesantes de la Biblia. Aquí nos informa que la intención de Labán no es la que él está expresando realmente. Él dice que quiere ir a despedirse, que quiere ir a hacer fiesta, que quiere ir a besarlos, pero la intención del corazón de Labán no es buena. Es una intención totalmente hostil. No solamente quería despedirse, porque si fuera así, ¿de qué le sirvió o por qué agarró tantas personas para ir a perseguir a Jacob? Y esto lo confirma el mismo Labán en el versículo 29. Tengo el poder para hacerte daño. Y si Dios no hubiera intervenido la noche previa al sueño de Labán, tal vez a estas alturas de la historia ya Jacob no hubiera existido. Lo que estamos viendo en todo esto, hermanos, es que Dios está en esta sección protegiendo a Jacob. Está guardando la promesa que Dios le había hecho a Jacob en Betel. ¿Recuerdan cuando estaba soñando las escaleras y los ángeles que subían y bajaban? Dios está guardando y guiando sus propósitos, a pesar de que a simple vista parece que ya todo está fallando. A pesar de que a simple vista parece que ya todo se está yendo abajo. Y hermanos, lo mismo ocurre en nuestras vidas. La realidad que Dios es un Dios protector para nosotros nos ayudará a que podamos enfrentar las situaciones adversas día con día. Si Dios no nos cuidara y nos protegiera, ¿quién sabe dónde estaríamos? Muy seguramente estaríamos en manos de hombres malos y perversos, que al igual que Labán no tienen buenas intenciones, sino que están contaminados con pensamientos aberrantes. Y es por eso que nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, no debe estar puesta en humanos, como lo hizo Jacob con Labán. Nuevamente confiando en Labán y siendo engañado por tercera vez. Sino que nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, tiene que estar puesta en aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte en su mano, en el Dios creador todopoderoso, que es sin igual. Este Dios es quien nos da seguridad a usted y a mí. Yo aquí le preguntaría, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo siente su vida al saber que el Dios que creó el mundo, el Dios que creó las constelaciones, las galaxias, el Dios creador del cielo y de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, que lo hizo todo perfecto, es nuestro defensor y nuestro protector? ¿Cómo se siente usted con eso? Amén. Si Dios es nuestro defensor y nuestro protector, ¿por qué pasan estas cosas? Es lo que regularmente nos preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Diría una conocida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? Y yo quiero que pueda abrir su Biblia en Lucas 21. Lucas capítulo 21, los versos
16 al 18. Y mire lo que está afirmando nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra a sus discípulos. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados. ¿De quién? De todos por causa de mi nombre. Sin embargo, escuche esto, ni un cabello de su cabeza perecerá. Qué gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que puedan correr estas dos verdades al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que si llegamos a morir, ninguno de nuestros cabellos será tocado? ¿Cómo puede pasar esto? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesús con esto? Lo que nuestro Señor desea es que usted y yo, hermanos, vivamos con una perspectiva del cielo, una perspectiva eterna. Una vida confiando y creyendo sus palabras de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo lo dijo con esas palabras en Mateo 28. Cristo desea que usted y yo vivamos con una visión celestial, con la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice su palabra, confiando y creyendo que Él nos guardará por donde quiera que vayamos. Nuestra vida, hermanos, está segura en Cristo Jesús. Esto nos debe dar paz, tranquilidad, seguridad, en que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, por situaciones injustas, por situaciones adversas, nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Como mencionaba hoy durante los tiempos de cantos, Jesús dijo: mi Padre me ha dado estas ovejas y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nadie tiene el poder ni la autoridad para arrebatarnos a nosotros, que somos sus ovejas, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos permanecer en Cristo, para que todas las incertidumbres de este mundo sean para nuestro mayor bien. Y muchas veces, hermanos, Dios permite que estas situaciones acontezcan en nuestras vidas, porque esa es su soberana voluntad. Y nos ayuda también en nuestro proceso de santificación. Nos ayuda en nuestro proceso de conocer más a Dios y confiar más en Dios. Y miren lo que dice Romanos 8:28. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 8:28. Un texto bastante conocido para muchos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es por eso, hermanos, que usted y yo necesitamos a Cristo, porque sin Él aún seríamos enemigos de Dios, aún estaríamos lejos de Dios. Hace 2 semanas vimos que Él es la escalera para llegar al Padre. Solamente Él es el medio por el cual nosotros podemos dejar de ser enemigos de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Juan 4:19 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta de obediencia al Padre, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos a la deriva en un mundo cruel y perverso y en manos de hombres injustos. Sin esperanza estaríamos todos nosotros. Es por eso que debemos permanecer en Cristo. Él es la roca firme. Y ya vimos 2 partes como Dios provee y nos ha provisto. Mírense cada uno de nosotros. Yo creo que a nadie de nosotros nos ha faltado comida o vestido. Y eso es porque Dios cuida de nosotros. Y yo creo que los que estamos aquí podemos dar fe y podemos dar palabras en que el Señor nos ha protegido de una y mil maneras. En los tiempos más difíciles, en los tiempos de enfermedad, cuando la gente estaba muriendo por todos lados, el Señor nos mantuvo por su infinito amor. El Señor nos tiene en el hueco de su mano.
Y no solamente provee y protege, sino que también Dios nos hace justicia. Esta es la tercera parte, esta es la tercera verdad en la cual usted y yo podemos descansar. Seguramente cuando le hice las preguntas al inicio acerca de si hemos sufrido alguna injusticia, si alguien nos ha traicionado, si alguien nos ha engañado, muy seguramente usted contestó a varias preguntas que sí. Yo creo que definitivamente todos hemos vivido momentos de injusticia, momentos de angustia, momentos de tensión, momentos de preocupación. Pero algo más que nos debe traer paz a nuestras vidas es el hecho de saber que aunque los jueces y las autoridades terrenales puedan fallar, el juez soberano que gobierna sobre todo el mundo y todo el universo, Él no fallará porque es fiel a sus promesas. El juez soberano hará justicia a su tiempo. Y vemos esta justicia en este texto ocurrido en este pasaje. Labán había estado engañando primero a Jacob por 14 años con sus esposas y luego 6 años más hasta que pudiera tener algo para poder irse. Durante este tiempo cambió 10 veces su salario, engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño, injusticia tras injusticia, tras injusticia en la vida de Jacob. Esta era la forma de vivir de Labán. Tal vez llegó a la conclusión de que con ese estilo de vida no había consecuencias. Durante 20 años que tuvo preso a Jacob, no pasó nada, pero finalmente el Dios de los cielos, el juez justo a su tiempo, le quita todo a Labán. ¿Qué era lo que más añoraba a Labán? Sus hijos y sus hijas. Cuando leemos esto es muy probablemente sea todos sus nietos. Hay muchas personas que tienen nietos aquí. Imagínese que de un día para otro le arrebatan a sus nietos. ¿Cómo se sentiría? Le quitan sus ídolos, le quitan su ganado y todo le es devuelto a Jacob. Esa misma idea debe permear nuestras mentes ante estas situaciones, hermanos. Tal vez en esta tierra que es corrompida no hay o no encontramos la justicia que muchas veces deseamos, pero a su tiempo cada persona de este mundo estará parado frente a Dios dando cuentas y Él estará emitiendo un juicio justo, un juicio por el que aquellos que han muerto por causa del Evangelio están clamando al Señor. Y si gusta ponerse de pie para terminar, para todos los que ya estamos en Cristo, hermanos, este es un claro ejemplo de cómo usted y yo debemos vivir nuestras vidas de fe, confiando en el Señor, en que Él proveerá, Él nos protegerá y Él hará justicia a su debido tiempo. Estas 3 verdades que yo le dije el día de hoy deben ser un refrigerio para nuestras vidas en medio de un mundo caótico. A estas verdades y a este Dios que ha hecho esta promesa y que no se retracta de lo que dice, debemos nosotros aferrarnos y debemos nosotros someternos a Cristo, y en Cristo debemos permanecer, hermanos, para que todas las incertidumbres de este mundo, todo lo malo que el Señor permite en nuestra vida, sea para nuestro mayor bien. Cuando pasamos estos tiempos de necesidad, cuando pasamos estos tiempos de adversidad, estos tiempos de incertidumbre y de injusticia, lo que debemos hacer es mirar hacia arriba y esperar en el Señor. Y si el Señor nos hace justicia en esta vida, nos lo hará en la siguiente, en la vida eterna, cuando estemos con el Señor. Si tú no eres creyente y has escuchado este mensaje el día de hoy, este es un mundo caótico, un mundo perverso. Y esta también es una invitación para que no vivas frustrado y sin esperanza por este mundo en el que vivimos. Cristo ofrece vida eterna y nos muestra y nos enseña y nos da el ejemplo de cómo es el camino al Padre. Es solamente a través de Cristo Jesús.
El juicio del Señor está inminente, en donde todos aquellos que no permanezcan en Cristo, todos aquellos que sean nombrados como enemigos de Dios, sufrirán por toda la eternidad. Y el Señor ofrece un camino, una alternativa, una escalera por la cual nosotros podamos llegar al Padre, que es Cristo Jesús, quien murió en esa cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. La única manera, hermanos, en la que nosotros podemos responder después de ya descansar en la soberanía del Señor, después de descansar en las promesas del Señor, después de descansar en que el Señor nos proveerá, nos protegerá y nos hará justicia, yo creo que lo único que podemos hacer es lo mismo que Jacob hace al final del texto: adorar al Dios que le prometió y que está cumpliendo sus promesas de estar con Él y no abandonarlo y no dejarlo hasta que Él pueda volver a Canaán. Más adelante vamos a ver cómo el Señor cumple esas promesas por generaciones y nosotros el día de hoy hemos sido alcanzados por esas promesas. Padres, en este momento Jacob habla con sus esposas y todos están de acuerdo. Y aquí surge algo muy interesante. Parece que Dios está acomodando todas las piezas problemáticas incluso que pueden impedir el regreso a Canaán. Imaginen la escena que está pasando aquí. ¿Recuerdan lo que pasó el texto anterior, el sermón anterior? ¿Que no las dos hermanas estaban enojadas y estaban enceladas una de la otra y se andaban peleando al marido? ¿Que no estaban enojadas? Pero vemos aquí en este texto que las dos se ponen de acuerdo y les dicen: lo que el Señor te diga, eso haz. Están en común acuerdo. Vemos a Dios actuando en una familia disfuncional, haciéndola funcional para su gloria. No hay historia alguna que no pueda ser redimida por el Señor para la gloria de su nombre, hermanos. Estas mujeres, Lea y Raquel, concluyen diciendo: todo lo que te ha dicho, o sea, Dios, hazlo. Y vemos ahí en el versículo 17 y 18. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Vemos entonces que emprenden un plan sin avisarle a Labán, a su suegro, por el temor que ellos tienen de que no los quiere dejar ir, no quiere dejar ir a Jacob. Entonces huyen a escondidas justo cuando Labán está trasquilando las ovejas. Y me encantan los detalles que nos da la Biblia, porque anteriormente nos dijo que el ganado o las ovejas de Labán eran muchísimas. Imagínense estar trasquilando miles de ovejas. ¿Cuánto tiempo le iba a llevar? Tomó un buen tiempo para que Jacob pudiera juntar toda su mudanza. Y el Señor ya lo había prosperado muchísimo. Termina diciendo el versículo 30, y tiene tiempo para huir. De paso también Raquel se roba los ídolos y nos dice el texto más adelante que se sienta sobre ellos. Los detalles que nos da la Biblia son interesantes porque nos especifican ciertas cosas de las personas. Incluso nos dejan ver el corazón de algunos personajes. La semana pasada estuvimos viendo el corazón de Lea, cómo fue cambiando poco a poco hasta que dijo: esta vez alabaré al Señor. Y aquí estamos viendo ahora el corazón de Lea. Tal vez ella robó estos ídolos porque ya el Señor está cambiando desde adentro algo en ella. Probablemente esos ídolos, aunque Raquel creció reverenciando estos ídolos en la casa de su padre, ahora ya no significan nada para ella. Y simplemente les va a servir como para pagar el pasaje, ¿no? Y nos dice el texto que no es sino hasta 3 días después que Labán se da cuenta que habían huido, y cuando se entera, toma a sus parientes consigo para perseguirlos. Otros detalles bastante interesantes de la Biblia. Aquí nos informa que la intención de Labán
no es la que él está expresando realmente. Él dice que quiere ir a despedirse, que quiere ir a hacer fiesta, que quiere ir a besarlos, pero la intención del corazón de Labán no es buena. Es una intención totalmente hostil. No solamente quería despedirse, porque si fuera así, ¿de qué le sirvió o por qué agarró tantas personas para ir a perseguir a Jacob? Y esto lo confirma el mismo Labán en el versículo 29. Tengo el poder para hacerte daño. Y si Dios no hubiera intervenido la noche previa al sueño de Labán, tal vez a estas alturas de la historia ya Jacob no hubiera existido. Lo que estamos viendo en todo esto, hermanos, es que Dios está en esta sección protegiendo a Jacob. Está guardando la promesa que Dios le había hecho a Jacob en Betel. ¿Recuerdan cuando estaba soñando las escaleras y los ángeles que subían y bajaban? Dios está guardando y guiando sus propósitos, a pesar de que a simple vista parece que ya todo está fallando. A pesar de que a simple vista parece que ya todo se está yendo abajo. Y hermanos, lo mismo ocurre en nuestras vidas. La realidad que Dios es un Dios protector para nosotros nos ayudará a que podamos enfrentar las situaciones adversas día con día. Si Dios no nos cuidara y nos protegiera, ¿quién sabe dónde estaríamos? Muy seguramente estaríamos en manos de hombres malos y perversos, que al igual que Labán no tienen buenas intenciones, sino que están contaminados con pensamientos aberrantes. Y es por eso que nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, no debe estar puesta en humanos, como lo hizo Jacob con Labán. Nuevamente confiando en Labán y siendo engañado por tercera vez. Sino que nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, tiene que estar puesta en aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte en su mano, en el Dios creador todopoderoso, que es sin igual. Este Dios es quien nos da seguridad a usted y a mí. Yo aquí le preguntaría, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo siente su vida al saber que el Dios que creó el mundo, el Dios que creó las constelaciones, las galaxias, el Dios creador del cielo y de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas, que lo hizo todo perfecto, es nuestro defensor y nuestro protector? ¿Cómo se siente usted con eso? Amén. Si Dios es nuestro defensor y nuestro protector, ¿por qué pasan estas cosas? Es lo que regularmente nos preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Diría una conocida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué el Señor permite esto en mi vida? Y yo quiero que pueda abrir su Biblia en Lucas 21. Lucas capítulo 21, en los versos 16 al 18. Y mire lo que está afirmando nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra a sus discípulos. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados. ¿De quién? De todos por causa de mi nombre. Sin embargo, escuche esto, ni un cabello de su cabeza perecerá. Qué gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que puedan correr estas dos verdades al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que si llegamos a morir, ninguno de nuestros cabellos será tocado? ¿Cómo puede pasar esto? ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesús con esto? Lo que nuestro Señor desea es que usted y yo, hermanos, vivamos con una perspectiva del cielo, una perspectiva eterna. Una vida confiando y creyendo sus palabras de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él mismo lo dijo con esas palabras en Mateo 28. Cristo desea que usted y yo vivamos con una visión celestial.
con la mirada puesta en las cosas de arriba, como dice su palabra, confiando y creyendo que Él nos guardará por donde quiera que vayamos. Nuestra vida, hermanos, está segura en Cristo Jesús. Esto nos debe dar paz, tranquilidad, seguridad, en que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, por situaciones injustas, por situaciones adversas, nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Como mencionaba hoy durante los tiempos de cantos, Jesús dijo: mi Padre me ha dado estas ovejas y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nadie tiene el poder ni la autoridad para arrebatarnos a nosotros, que somos sus ovejas, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso debemos permanecer en Cristo, para que todas las incertidumbres de este mundo sean para nuestro mayor bien. Y muchas veces, hermanos, Dios permite que estas situaciones acontezcan en nuestras vidas, porque esa es su soberana voluntad. Y nos ayuda también en nuestro proceso de santificación. Nos ayuda en nuestro proceso de conocer más a Dios y confiar más en Dios. Y miren lo que dice Romanos 8:28. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 8:28. Un texto bastante conocido para muchos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es por eso, hermanos, que usted y yo necesitamos a Cristo, porque sin Él aún seríamos enemigos de Dios, aún estaríamos lejos de Dios. Hace 2 semanas vimos que Él es la escalera para llegar al Padre. Solamente Él es el medio por el cual nosotros podemos dejar de ser enemigos de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Juan 4:19 que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Si Cristo no hubiera vivido una vida perfecta de obediencia al Padre, nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos a la deriva en un mundo cruel y perverso y en manos de hombres injustos. Sin esperanza estaríamos todos nosotros. Es por eso que debemos permanecer en Cristo. Él es la roca firme. Y ya vimos 2 partes como Dios provee y nos ha provisto. Mírense cada uno de nosotros. Yo creo que a nadie de nosotros nos ha faltado comida o vestido. Y eso es porque Dios cuida de nosotros. Y yo creo que los que estamos aquí podemos dar fe y podemos dar palabras en que el Señor nos ha protegido de una y mil maneras. En los tiempos más difíciles, en los tiempos de enfermedad, cuando la gente estaba muriendo por todos lados, el Señor nos mantuvo por su infinito amor. El Señor nos tiene en el hueco de su mano. Y no solamente provee y protege, sino que también Dios nos hace justicia. Esta es la tercera parte. Esta es la tercera verdad en la cual usted y yo podemos descansar. Seguramente cuando le hice las preguntas al inicio acerca de si hemos sufrido alguna injusticia, si alguien nos ha traicionado, si alguien nos ha engañado, muy seguramente usted contestó a varias preguntas que sí. Yo creo que definitivamente todos hemos vivido momentos de injusticia, momentos de angustia, momentos de tensión, momentos de preocupación. Pero algo más que nos debe traer paz a nuestras vidas es el hecho de saber que aunque los jueces y las autoridades terrenales puedan fallar, el juez soberano que gobierna sobre todo el mundo y todo el universo, Él no fallará porque es fiel a sus promesas. El juez soberano hará justicia a su tiempo. Y vemos esta justicia en este texto ocurrido en este pasaje. Labán
había estado engañando primero a Jacob por 14 años con sus esposas y luego 6 años más hasta que pudiera tener algo para poder irse. Durante este tiempo cambió 10 veces su salario, engaño tras engaño, tras engaño, tras engaño, injusticia tras injusticia, tras injusticia en la vida de Jacob. Esta era la forma de vivir de Labán. Tal vez llegó a la conclusión de que con ese estilo de vida no había consecuencias. Durante 20 años que tuvo preso a Jacob, no pasó nada, pero finalmente el Dios de los cielos, el juez justo a su tiempo, le quita todo a Labán. ¿Qué era lo que más añoraba a Labán? Sus hijos y sus hijas. Cuando leemos esto es muy probablemente sea todos sus nietos. Hay muchas personas que tienen nietos aquí. Imagínense que de un día para otro le arrebatan a sus nietos. ¿Cómo se sentiría? Le quitan sus ídolos, le quitan su ganado y todo le es devuelto a Jacob. Esa misma idea debe permear nuestras mentes ante estas situaciones, hermanos. Tal vez en esta tierra que es corrompida no hay o no encontramos la justicia que muchas veces deseamos, pero a su tiempo cada persona de este mundo estará parado frente a Dios dando cuentas y Él estará emitiendo un juicio justo, un juicio por el que aquellos que han muerto por causa del Evangelio están clamando al Señor. Y si gusta ponerse de pie para terminar, para todos los que ya estamos en Cristo, hermanos, este es un claro ejemplo de cómo usted y yo debemos vivir nuestras vidas de fe, confiando en el Señor, en que Él proveerá, Él nos protegerá y Él hará justicia a su debido tiempo. Estas 3 verdades que yo le dije el día de hoy deben ser un refrigerio para nuestras vidas en medio de un mundo caótico. A estas verdades y a este Dios que ha hecho esta promesa y que no se retracta de lo que dice, debemos nosotros aferrarnos y debemos nosotros someternos a Cristo, y en Cristo debemos permanecer, hermanos, para que todas las incertidumbres de este mundo, todo lo malo que el Señor permite en nuestra vida, sea para nuestro mayor bien. Cuando pasamos estos tiempos de necesidad, cuando pasamos estos tiempos de adversidad, estos tiempos de incertidumbre y de injusticia, lo que debemos hacer es mirar hacia arriba y esperar en el Señor. Y si el Señor nos hace justicia en esta vida, nos lo hará en la siguiente, en la vida eterna, cuando estemos con el Señor. Si tú no eres creyente y has escuchado este mensaje el día de hoy, este es un mundo caótico, un mundo perverso. Y esta también es una invitación para que no vivas frustrado y sin esperanza por este mundo en el que vivimos. Cristo ofrece vida eterna y nos muestra y nos enseña y nos da el ejemplo de cómo es el camino al Padre. Es solamente a través de Cristo Jesús. El juicio del Señor está inminente, en donde todos aquellos que no permanezcan en Cristo, todos aquellos que sean nombrados como enemigos de Dios, sufrirán por toda la eternidad. Y el Señor ofrece un camino, una alternativa, una escalera por la cual nosotros podamos llegar al Padre, que es Cristo Jesús, quien murió en esa cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. La única manera, hermanos, en la que nosotros podemos responder después de ya descansar en la soberanía del Señor, después de descansar en las promesas del Señor, después de descansar en que el Señor nos proveerá, nos protegerá y nos hará justicia, yo creo que lo único que podemos hacer es lo mismo que Jacob hace al final del texto: adorar al Dios que le prometió y que está cumpliendo sus promesas de estar con Él y no abandonarlo y no dejarlo hasta que Él pueda volver a Canaán. Más adelante vamos a ver cómo el Señor cumple esas promesas por generaciones y nosotros el día de hoy hemos sido alcanzados por esas promesas.
¿Les parece si oramos para terminar este tiempo? Señor, definitivamente hemos pecado cuando no confiamos en ti, Señor. Tu palabra dice que la falta de fe es pecado. Y muchas veces, Señor, aunque hemos escuchado lo grande y poderoso y majestuoso que tú eres, Señor, creemos conocerte, pero no confiamos en ti.